Estimados compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, justamente ya previo a la semana de descanso que tendremos, ¿no? Que es la próxima semana. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo, vamos a platicar hoy un poco, bueno, continuar platicando acerca del intercambio entre México, bueno, sí, México y la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar mencionar algunos aspectos importantes. Ustedes recordarán que la clase pasada nos centramos en lo que es pues América Latina con la Unión Europea, ¿no? Y bueno, dentro de América Latina cae justamente lo que es México. Mencionábamos los volúmenes más o menos cómo andaban eh, de importación y exportación para revisar la balanza comercial, cómo se ubicaba, ¿no? Entonces, eso fue lo que justamente hicimos, ¿no? La sesión pasada. De hecho, veíamos incluso algunos cuadros, unas gráficas que por ahí se colocaron, ¿no? Y, y bueno, nos dio un panorama de cómo se encuentra esta relación, ¿no? Hablamos de que en 1998 se da el primer acercamiento entre un país y una parte regional, ¿no? ¿Por qué regional? Porque ya veamos que la Unión Europea es una región, ¿no? Entonces, bueno, mencionamos cómo era la interacción entre estos dos. Eh, También veíamos, si no mal recuerdo, veíamos bueno, un poco de la semblanza que en los 2000 fue cuando bueno, se externó um, pues la unión entre estos dos a través del tratado, ¿no? El Telecuem, hablamos del Telecuem justamente, bueno, veíamos la importancia de tener una relación con la Unión Europea, tanto por el tipo de mercado, por su ubicación geográfica. Asimismo mencionábamos que era importante no tener dependencia comercial, o sea, lo veíamos como que era una opción muy viable el hecho de no tener dependencia comercial con Estados Unidos, que es nuestro principal socio, ¿no? Con esto no les quiero decir que la dependencia comercial sea eh, algo terrible, ¿no? O sea, pero sí tiene sus implicaciones, ¿no? Tiene sus desventajas, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? El hecho de depender únicamente de un solo mercado es poner todas las esperanzas en un solo lugar y eso pues no es muy favorable que digamos, ¿no? Por, bueno, por cuestiones políticas, porque va a haber una constante guerra comercial, va a haber presión a hacer ciertas acciones dentro de tu país. ¿Para qué? Para que el otro país, o tu socio comercial, eh, bueno, siga haciéndolo. Entonces todo eso te va sometiendo poco a poco y tu libertad o tu soberanía la va afectando un poco. Bueno, voy a pasar lista para que podamos continuar. Judith, Presente. muy bien. Ábalos, Presente. muy bien. Alba, Giselle, Presente. muy bien. Karime, Presente. Once, eh, Wendy, Presente. León Cerón, Presente. Martínez Reyes, Presente. Mejía Villaseñor, Presente. Miranda, Pedraza, Nancy, Presente. Nancy, Armando, Alexis, Geraldine, Presente. Orland, Presente. listo. Bueno, Profe, perdón, se me trabó el micrófono y quise esperar a que terminara. ah, Soy Alba. correcto, muy amable, Alba, gracias. Profe, Gracias. soy directo, a mí también se me trabó mi micro. Presente. Sí, también le pues asistencia. Muchas gracias por confirmarme de todas maneras. Bueno, seguimos entonces, compañeros. Vamos a trabajar con este documento el día de hoy, justamente al margen de lo que era ProMéxico. Digo era porque pues ya no está con nosotros ProMéxico, una institución de las que
pues bueno, se eliminaron, ¿no? Se quitaron durante este periodo gubernamental, fueron de las, pues sí, entidades, por decirlo así, que fueron, bueno, eliminadas. Ustedes saben que ProMéxico pertenecía a la Secretaría de Economía. Ahora solamente quedó la Secretaría de Economía, así nada más. No tiene su rama principal, que era ProMéxico, que era la promoción a la inversión, al comercio y al turismo. En ProMéxico se daba todo ese auge, todo ese, pues, todo ese impulso a estos sectores, ¿no? Todos los anuncios que veíamos incluso del turismo, de Ven a México, en México te esperamos, por ejemplo, todo eso actualmente no se encuentra. Por eso el sector turístico, que es el sector terciario de servicios, se ha visto muy afectado, ¿no? Porque esa actividad de promoción y fomento no se sigue dando. Entonces, bueno, justamente con esto vamos a trabajar un tema que son las oportunidades para exportar productos de la región. Ujú. Bueno, una frase que ellos retomaban y ocupaban mucho era más México en el mundo, más mundo en México, ¿no? O sea, se entiende que es la atracción de turistas, de inversionistas sobre todo. En la inversión ustedes saben que es el sector también terciario, lo mismo que el comercio. Sector terciario más importante de México aporta el 72-73% del PIB, comparado con el sector de la manufactura, que es veintitantos por ciento, y el sector primario, que es la agricultura, la ganadería, que solamente es entre el 3 y el 4%, ¿no? Entonces, eso nos da idea de la importancia que esto tiene. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son sus objetivos? Primero era aumentar la participación de México en el mercado internacional. ¿De qué manera? Bueno, si nosotros incrementamos las exportaciones, perdón, o sea, el envío de mercancías fuera de México, ¿qué estamos haciendo? Estamos consolidando mercados tradicionales, ¿no? O sea, los mercados que teníamos se van consolidando. ¿Por qué? Porque ahora el hecho de incrementar el volumen, porque una cosa es incrementar y otra cosa es diversificar, ¿no? Entonces, bueno, el incremento en volumen, es decir, que exporte más de lo que yo exportaba, eh, provoca que los mercados se vayan consolidando. ¿Por qué? Porque mercados que siempre nos han comprado, o sea, que siempre han sido nuestros clientes, tendrán certeza de que hay abasto continuo. Además de que podrán seguirnos comprando, sabiendo que está asegurada su compra. Ujú. Ahora, les decía yo, incrementar la cantidad y ahora diversificar las exportaciones, que es lo otro. Aparte de incrementar a lo mejor en volumen, ahora hay que diversificar. ¿En qué sentido? En la cantidad de productos exportados y en la cantidad de países a los que se le exporta. Entonces, ahí son dos maneras de diversificar las exportaciones. Enviar otros productos, o sea, a estos mercados, poder llegar con otros productos para que conozcan un poco más de lo que aquí se produce, ¿no? Ese es lo primero. Lo otro es a nuevos mercados, o sea, tengo mis mercados tradicionales, a los que han sido siempre mis compradores, pero hay algo más allá, entonces de eso se trata, explorar nuevos mercados. ¿Con qué finalidad? Obviamente, esto da justamente al traste con lo que yo les decía, evitar la dependencia comercial con determinados países. El hecho de que tengas varios socios, si uno de ellos te dejara de comprar o baja sus compras, no te afectaría tanto como que solo dependieras de ese y ese te amenazara con dejarte de comprar. El impacto sería totalmente diferente. Ahora, incorporar nuevas empresas a la actividad exportadora, también es muy importante mencionar esto. Primordialmente las pymes, ¿no? Con los diferentes programas de fomento que ya hablamos, que es PITEX, ESEX, Drawback, ¿no? Todo eso que ustedes ya conocen. Bueno, entonces busca incorporar a las pymes y que no solo las empresas transnacionales estén en la actividad comercial. ¿Por qué? Porque, bueno, las pymes generan empleo, ¿no?
El empleo actualmente, las pymes aportan casi el 46% del empleo en México, las pymes, ¿no? Entonces, em, bueno, es sumamente importante su actividad, además de que eso genera entrada de divisas para México, lo cual se ve reflejado en la balanza, así como lo que son actividades que participen de manera directa e indirectamente, ¿no? Es decir, desarrollar a los proveedores. Por un lado tenemos eh, que nuestro país puede ser abastecedor de materias primas, o sea, ser un proveedor, así como también de productos terminados, y también es un proveedor. O sea, ambos papeles son muy importantes. ¿Cuál es más importante? Pues obviamente exportar productos terminados. ¿Por qué? Porque el ingreso que eso te genera es mucho más alto que si tú solamente exportaras materias primas, ¿no? O sea, además, ese valor agregado, pues queda en México, llega a México, que no fuera de esa manera. Ujú. Ahora, el segundo objetivo es atraer inversión extranjera directa. Ustedes y yo hablamos de que hay dos tipos de inversión. Hay inversión, por un lado, directa y por otro lado, indirecta. La inversión indirecta, voy a empezar con indirecta, es aquella que consiste en la entrada de capitales al territorio mexicano en diferentes instrumentos de inversión o incluso en los bancos tradicionales que conocemos. Esa inversión, bueno, pueden ser montos muy grandes, pero que solamente están durante un tiempo y en cualquier momento pueden irse a buscar mejores condiciones. ¿Cuáles son las mejores condiciones? Que se les pague mejores rendimientos. Si se les paga mejores rendimientos, en otro lugar se van a ir de donde están. Por eso la inversión extranjera indirecta es buena, más no tan deseable como la inversión extranjera directa, la cual es una inversión que llega, se establece, provoca la generación de empleos, eh, ¿no? Sobre todo, que es lo más importante, empleos, es una inversión de largo plazo, eh, es una inversión que, bueno, que la vamos a ver físicamente, lo cual, pues, obviamente se ve reflejado en lo que es infraestructura, por ejemplo, ¿no? En lo que es una infraestructura, ahí lo vamos a ver también reflejado, el desarrollo de mejores caminos, de puentes, ¿no? Por ejemplo, la contratación de mano de obra, eh, ¿qué más? Bueno, y esa es a largo plazo también. O sea, no solamente es como una inversión indirecta que dura un par de, puede ser un par de años, por ejemplo, un par de meses, ¿no? Sino la inversión extranjera directa puede ser de 10 o más años, ¿no? Entonces, bueno, esa es la importancia y es el objetivo que esta institución tenía. Bueno, tiene, junto con lo que les mencioné en la parte de arriba, aumentar la participación y diversificarla, ¿no? En cuanto a volumen y en cuanto a productos, ¿no? Por lo que ya hablábamos, hay que fomentar el comercio, la exportación de productos mexicanos, que México sea conocido allá afuera. Y justamente en este caso es con la Unión Europea. Por eso dice exportar productos de México a la región, por la cuestión de la regionalización que hablábamos, que es Europa, perdón, la Unión Europea. La Unión Europea es una regionalización. Bueno, por favor, tomen notas para que podamos continuar, compañeros, por favor.
Bueno, seguimos. Aquí está, mire, justamente. Presencia de ProMéxico en Europa. ¿En qué región, en qué partes específicas de Europa tenemos, bueno, las consejerías comerciales de, bueno, en Europa tenemos, pues, dos clasificaciones. Tenemos por un lado Europa 1 y a Europa 2. Así está segmentada. En este caso, Europa 1 contempla lo que es Reino Unido, parte de arriba, ¿no? Reino Unido por aquí, España, ¿no? Francia, Italia, Bélgica. Esa es la parte de Europa 1. Europa 2 es Alemania, acá arriba, Suiza, pequeñito por aquí, Suecia, Rusia y la parte de los Emiratos Árabes, que bien no pertenece a propiamente Europa, pero se le considera dentro de ese territorio, ¿no? O sea, no hay como tal una clasificación que dijera Medio Oriente, ¿no? Entonces se le considera como parte de los de la región de Europa, de la región, más no de la Unión Europea. Entonces, bueno, tomen nota para que podamos continuar. Seguimos entonces, compañeros. Bueno, avanzamos. Bueno, un breve diagnóstico de lo que es Europa es que Europa aporta más de una tercera parte del PIB mundial, o sea, el 38%, que si lo vemos es una cantidad muy, muy grande la que aporta a la economía mundial. Es un mercado muy jugoso, tiene 30 países, más de 30 países. Si lo vemos en cantidad de habitantes, son más de 580 millones de habitantes. Es el bloque económico con mayor intercambio comercial, o sea, cerca de 46%. Es un mercado muy competido y segmentado, ¿no? O sea, están perfectamente identificados los segmentos, los sectores que conforman esta parte de Europa, ¿no? O sea, está perfectamente identificado el sector, no sé, alto, medio y bajo. Hay una cosa que es, mm, obviamente es un mercado muy atractivo, un mercado muy bueno, debe tener sus exigencias, ¿no? Se entiende que es el mercado muy, muy bueno, con alto poder adquisitivo, con continuidad en las compras, tiene que ser muy estricto. Tiene sus normas, son muy estrictas, tanto técnicas, sanitarias, ecológicas, empaque, embalaje y etiquetado, ¿no? Es importante saber que Europa son de los primeros territorios que manejan lo que son las normas en cuestión de ecología y del medio ambiente. Ahora, más del 60% de su comercio es intrarregional. ¿Qué quiere decir intrarregional? Es entre ellos mismos. Compran el 40% con el resto del mundo. Ahora, todos estos países, ya si los vemos como países así particulares, veríamos que son países que tienen sólidas bases industriales y tecnológicas, con un sector de servicios altamente desarrollado. O sea, los servicios que se ofrecen allá son, pues, de otro nivel.
países con estabilidad y crecimiento económico sostenido y sus altos niveles de importación, lo que mencionábamos acá arriba, ¿no? El intercambio comercial. Sí importan mucho, obviamente cierto tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, tomen nota para que podamos seguir. Bueno, continuamos, compañeros. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos y oportunidades que encontramos en Europa? Lo que les mencionaba hace rato, economías ricas y altamente importadoras, o sea, un mercado que sí compra y compra cosas caras, ¿no? O sea, son economías ricas. Son economías complementarias de la mexicana, o sea, tenemos nuestras diferencias con ellos, los altos estándares de normatividad en su consumo, justamente esto concuerda con lo de las exigencias técnicas, de salud, certificaciones, todo esto. Hay un tratado de libre comercio, el que hablamos del Telecuem, ¿no? Hay que aprovecharlo. La homologación regional de estándares, es decir, como es un mercado unificado, los estándares son los mismos entre cada uno de los países que conforman esta región. Hay que optimizar los programas de colaboración que existen. Una cosa que se llama el sistema generalizado de preferencias es un factor a considerar y del cual se puede sacar mucho provecho. Hay que aprovechar también lo que corresponde a la liberalización arancelaria en todos los productos mexicanos industriales, que quiere decir la liberación arancelaria, que hay procesos de desgravación, eh, aranceles exentos, ¿no? Pago mínimo, por ejemplo. A considerar que hay un importante déficit comercial de México con los países europeos, por lo tanto, si nosotros exportáramos más a la Unión Europea, ese balance se corregiría eh, y ese déficit que a lo mejor es muy agudo, bajaría mucho, entonces, aunque siga habiendo déficit, pero no sería del mismo tamaño que el que actualmente impera. Eh, Ahora, cambiar la visión, lo que les decía del exportador mexicano. Ustedes cuando seguramente han trabajado planes de exportación, proyectos de exportación,
¿qué es lo que dicen todos? Mi meta es exportar a Estados Unidos. Sí, está muy bien. El intercambio número uno es con Estados Unidos. Ya nos conoce, ya nos ha comprado. Pero no solamente, o más bien no es el único mercado. Hay algo más que Estados Unidos. Por ejemplo, Europa, ¿no? Entonces, pues hay que mirar a otros horizontes, no solamente el horizonte ya conocido. ¿Por qué muchas veces pasa eso? Bueno, porque ya tenemos muy bien conocido el mercado Estados Unidos, tenemos que contactos, la cercanía geográfica, por ejemplo, estamos pegados a Estados Unidos, pero a veces hay que ver otros mercados. Por ejemplo, si está muy competible ese mercado, o si el precio por el producto que nosotros exportamos no se paga en ese mercado, solamente a lo mejor estamos orientando más nuestro mercado. Hay que buscar otros mercados que eh, sí nos faciliten y nos den eso que necesitamos. Ahora, hay que optimizar la red logística para la exportación, justamente es importante. Eh, el 97%, 98% del intercambio con Europa se da a través de la vía marítima, ¿no? Podríamos optimizar esta red, ¿para qué? Para que los tiempos de entrega fueran más breves, disminuyeran las tarifas, por ejemplo. Ahora, hay diferentes idiomas y culturas de negocios. Justamente, ¿cuál es el idioma que más nos preocupamos por aprender? El inglés, ¿no? Español, bueno, español es nuestra lengua nativa, pero el inglés. Bueno, hay que tener en cuenta que hay diferentes idiomas, que a veces el inglés no es muy bien visto, ¿no? Por ejemplo, como con los asiáticos. O sea, sí te hablan en inglés y todo a lo mejor, pero no es muy, no es muy aceptado, ¿no? Por la cuestión de la competencia que existe entre esos territorios. Ya, la cultura de negocios no es la misma que te sientes a negociar con un gringo, que negocies con un europeo, o sea, es distinto a sus, pues no sé, costumbres, la forma como cierra un trato, ¿no? Entonces, son retos que hay que considerar, más no quiere decir que por eso se vuelve imposible. Entonces, apunten para que continuemos. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cuáles son los principales socios de la Unión Europea? Principales socios comerciales. Por lo de las exportaciones, tenemos a Estados Unidos, Suiza, Rusia, China, Turquía, Japón, Noruega, India, Emiratos Árabes, Canadá, y nosotros en México tenemos el lugar 15, ujú, con el 1.7% de su comercio internacional referente a exportaciones, nosotros estamos en el lugar 15. Ahora, en cuanto a importaciones, somos su
lugar 25 con el 1.1%, el déficit del que les hablaba. Y bueno, es la relación que se guarda con la Unión Europea. Obviamente, por un lado, sus exportaciones van a Estados Unidos, pero ellos importan muchísimo de China, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da una idea de quién es su principal socio, quién es el que está siempre presente, pues es Estados Unidos y China, ¿no? O sea, ellos siempre van a estar encabezando las listas de los top 10, por ejemplo, ellos van a estar siempre a la cabeza. Ahora, las importaciones de la Unión Europea, aquí está gráficamente de dónde provienen. Ahora, si nos vamos a nivel de América Latina, América Latina y la Unión Europea, vamos a ver que en este sentido, bueno, el intercambio o las exportaciones, cómo andamos, ¿no? En números. Aquí lo que yo les recomiendo que puedan rescatar ustedes es la fuente. La fuente es muy importante. En este caso tenemos una fuente que se llama Badesel, que es donde ustedes pueden consultar información, que si alguien les solicita, ustedes lo pueden sacar de ahí, ¿no? Y bueno, vienen estadísticas, cifras y demás que pueden servir mucho para consultar información, o sea, de lo más rescatable que tendríamos, ¿no? En este cuadro. Ahora, bueno, dentro de América Latina, ahora si nos vamos a nivel de América Latina con Europa, México es uno de los principales socios comerciales. O sea, a lo mejor es poquita la cantidad, pero si lo comparamos a nivel de América Latina es muy importante. Eh, el comercio bilateral está reforzado por el buen funcionamiento del Tratado de Libre Comercio. Lo que decíamos justamente, el Tratado de Libre Comercio entró en vigencia el 1 de julio de 2000. ¿Con qué fin? Bueno, promoción del diálogo político, liberalizar preferencialmente, progresivamente, recíprocamente el comercio de bienes y servicios, así como intensificar las cooperaciones bilaterales. Esto de progresiva y recíprocamente, ¿qué tiene que ver? Cuando nosotros desgrabamos un arancel, compañeros, sea de manera progresiva, es decir, 5%, 10%, 20%, ¿no? Es un porcentaje que se va desgrabando, pero como se lee, arancel 20%, 15, 10, 5 y 0. Así es como se lee. ¿Por qué? Porque a lo mejor un producto el primer año pagaba el 25% de arancel. Al siguiente año paga 20, al siguiente 15, 10, 5 y 0. Hasta que llega a 0. Acuérdense, cuando un producto viene de una desgravación progresiva, o sea, que viene de 15, 10, 5 y 0, quiere decir que se va a quedar en el 0 y no va a pagarse arancel por eso. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando yo les mencionaba que si ustedes consultan la tarifa y el producto dice 0%, quiere decir que ese producto viene de un proceso de desgravación progresiva, a que no es lo mismo que diga exento, ¿no? Porque lo de exento en cualquier momento puede desaparecer. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, no sé, la importación de vacunas están exentas, pero cuando ya, por ejemplo, esto cambiara y fuera de que ahora se compran para venderlas en el mercado, hay que uno pueda comprarlas, bueno, el asunto va a cambiar porque a lo mejor ahí el arancel va a ser 10% y se va a ir desgravando. Pero ahorita por cuestión humanitaria, por cuestión de emergencia mundial, están exentas, ¿no? Lo mismo que a lo mejor las jeringas, los guantes, ¿no? Todo eso está exento. No sabemos qué pase después. Entonces, bueno, todavía no te continuamos.
Bueno, seguimos entonces. Justamente aquí está lo que hablábamos, la desgravación industrial y agrícola. Es por eso que es muy importante un tratado. ¿Por qué? Porque poco a poco se va a ir desgravando. ¿Qué quiere decir desgravar? Que va a ir pagando progresivamente o gradualmente menos aranceles un producto o un cierto sector de productos. Vamos a ver que desde el año 2003, por ejemplo, el 100% de los bienes industriales mexicanos ingresan libres de arancel a la Unión Europea. Si nosotros hacemos cuentas, fue en el año 2000 cuando entró en vigor. Quiere decir que cada año se fue desgravando una tercera parte. Por eso en 2003 se encontraban libres de arancel. Ahora dice que a partir de 2007, por ejemplo, entran bienes industriales de la Unión Europea, bienes industriales de la Unión Europea que ingresan a México, están exentos también, o sea, fue recíproco. Actualmente casi el 80% de las exportaciones agrícolas de México a la Unión Europea gozan de acceso preferencial, o sea, si son cuestiones agrícolas, es trato preferencial. Si es otro tipo de producto, bueno, habría que ver que algunos están excluidos o se someten a un cupo, o sea, cierta cantidad únicamente, y no como en las cosas agrícolas que son libres, ¿no? Ahora, por su parte, el 60% de las ventas agropecuarias de la Unión Europea a México también reciben un trato preferencial, o sea, son grandes ventajas que se deben aprovechar para, eh, pues bueno, interactuar con este mercado, ¿no? Tanto en aumento en volumen como en diversificación de productos. Seguimos. Ahora, ¿cuál es el valor que tiene el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México? Somos el socio comercial número 25 de Europa, somos el socio exportador número 15 y el socio importador número 4. Ahora, la Unión Europea ocupa el segundo lugar en el mercado exportador de México, después de Estados Unidos, o sea, es muy importante. En cuestión de materia global, el tratado que tenemos con la Unión Europea es de los más sustanciales, ¿no? De los más completos, abarca lo que son comercio de bienes y servicios, hay capítulos especiales para activar la actividad comercial y económica, promover inversión directa e incrementar oportunidades y alianzas. Y bueno, ¿cuál es colateralmente otro factor que ha favorecido? Es que, bueno, gestión del incremento de las relaciones bilaterales México-Unión Europea. El hecho de estar en un tratado, las relaciones se agilizan más. Tomen nota y seguimos.
Bueno, continuamos, compañeros, seguimos. Ahora, miren, si nos adentramos a lo que son porcentajes y en cantidades, el comercio de bienes, en cuanto a importaciones de la Unión Europea a México, es decir, lo que nosotros les compramos, son 11.9 billones de euros. Ahora, lo que nosotros, exportaciones de la Unión Europea a México, es decir, lo que nosotros les compramos, son 20.9 billones. Caso contrario a lo que les exportamos, ¿no? Son 11.9 billones. Por eso está el déficit comercial del que hablábamos. Ahora, ¿cuáles son las principales importaciones de México? O sea, ¿qué es lo que nosotros importamos? Eh, o más bien, ¿qué es lo que nosotros exportamos con ellos, ¿no? Las importaciones de nosotros. Serían productos minerales, es una cuarta parte, maquinaria y equipo eléctrico el 21.7%, el equipamiento para transporte el 18.7%, e instrumentos de precisión para óptica y fotografía el 10%. En cuestión de agricultura, eh, el 5.4%. Ahora, lo que nosotros les compramos o las exportaciones a México que hacen ellos, ¿no? Que es las importaciones de nosotros, es maquinaria y equipo 28.7%, equipo de transporte 14.5%, productos químicos, productos minerales y agricultura. Para que se den una idea, en el único apartado donde somos superavitarios es en agricultura. Ahí tenemos superávit comercial. Nosotros importamos el 3% y ellos importan el 5.4% de nosotros. Casi les doblamos, casi es al doble en este rubro únicamente. En los demás, pues bueno, tenemos déficit, ¿no? Pero bueno, es un sector muy importante, la cuestión de la agricultura, y que en ese seamos superavitarios, bueno, podríamos serlo mucho más si la tecnología fuera más amplia, tuviera mejor desarrollo, mejor avance, eh, seríamos una potencia alimentaria. Estamos hablando de potencia alimentaria. Entonces, bueno, tomen nota de esto porque sí es muy, muy importante cómo está esto de las cifras. Eso nos da una idea, ¿no? De cómo andamos con la Unión Europea en estos rubros.
Continuamos. Ahora, en la cuestión de servicios, o sea, servicios tienen que ver con la cuestión de inversión en capitales, en transporte, por ejemplo, ¿no? O demás servicios que se le brindan. Vamos a ver que aquí, en la cuestión de importaciones de México, es decir, serían las importaciones de México, quiere decir cuánto nos compra, ¿no? O de cuánto es desde 2.7. ¿Cuánto nos envían? Son las exportaciones a México. 4.1 billones, ¿no? Aquí también casi nos superan, bueno, nos superan por el doble. ¿Qué es lo que compra México, la Unión Europea? Lo que es los viajes, el turismo, transporte marítimo, transporte aéreo y servicios de construcción. ¿Qué es lo que nos vende? Viajes, transporte marítimo, transporte aéreo, servicios de computación e información. Entonces, en la cuestión de servicios, ahora tuvimos los productos, ahorita son servicios. Acuérdense que los servicios, pues aparte de, la principal diferencia con los productos es la cuestión de que son intangibles, ¿no? O sea, no se pueden palpar, pero, o sea, es el servicio que te brindan, ¿no? Tomen nota de esto para que sigamos. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son algunos de los sectores de oportunidad en la Unión Europea? O sea, ¿en qué sectores podríamos tener, por decirlo así, las fortalezas, ¿no? Si hiciéramos un FODA, la parte de oportunidades, entraríamos en estos sectores, específicamente en estos productos. Sería alimentos frescos, lo que es el caso de frutas y hortalizas, productos orgánicos, agropecuarios, agroproductos no tradicionales, pueden ser los pescados, crustáceos y mariscos, y en la cuestión del desarrollo de infraestructura logística. Ahora, en alimentos procesados, hay dos aparatos donde podremos ser fuertes, que es las bebidas alcohólicas y las conservas, ¿no? Las conservas, supongo que sí conocen qué son las conservas. Automotriz, en la parte de automotriz y autopartes, sería partes automotrices para equipo y repuesto, integración de cadenas productivas, exportación indirecta.
en la cuestión del cuero y calzado, ¿no? En la cuestión eléctrico, es motores y generadores eléctricos. En la cuestión de materiales de construcción, en los llamados productos, hágalo usted mismo. O sea, son productos que vienen con todos los instructivos para que uno fácilmente y con una muy breve aplicación pueda darle uso a estos productos, ¿no? O sea, viene ya con pegamento incluido, listo para atornillarse, para armarse, para lo que sea. Son los productos, hágalo usted mismo, ¿no? O sea, que no requieren maquinaria especial, determinado tipo de fuerza, por ejemplo, en la cuestión de los muebles y artículos de regalo, muebles y artículos de decoración, en la cuestión química, tenemos el instrumental y equipo médico, medicamentos, suplementos y termoquímicos, la cuestión de plástico, caucho y sus derivados, ¿no? Productos químicos orgánicos e inorgánicos. Y por último tenemos lo que es la parte de la confección, ¿no? Que es prendas y productos de tejido de punto, por ejemplo, es muy importante en este sentido. Y son algunas de las oportunidades que tenemos con la Unión Europea. Por favor, tomen nota para que sigamos. Seguimos. Aquí está, si hiciéramos un gráfico de demanda contra oferta, donde la demanda, por ejemplo, sea alta y competitiva, o altamente competitiva, baja, que se lo baja, la cuestión de la demanda y la oferta competitiva y altamente competitiva. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O cómo se puede leer esto? Bueno, cuando la demanda es alta, o sea que los productos se están adquiriendo, o cuando tenemos una demanda baja.
¿Y qué tipo de oferta les tenemos que hacer? Si es una demanda baja, la oferta tiene que ser competitiva únicamente. Si la demanda es alta, nos tenemos que volver altamente competitivos, es decir, producir más en el mismo tiempo, aumentar nuestra productividad. Entonces, en el caso donde se nota mucho esto es en la parte del cuadrante que está aquí, que es demanda alta. Entonces, para satisfacer esa demanda alta, ¿qué tendríamos que hacer? Volvernos altamente competitivos. ¿Y dónde lo vemos esto? Justamente en la cuestión de los frescos, alimentos procesados y la cuestión textil, ¿no? Aquí está. En los sectores donde, por ejemplo, la demanda es baja, entonces a nivel competitivo estamos bien en la cuestión de lo electrónico, el calzado y parte de lo automotriz, ¿no? En donde la demanda puede ser alta, pero la oferta es baja, es decir, donde tenemos que mejorar es en este aspecto, en los muebles y regalos, y donde la demanda es baja y somos altamente competitivos en la cuestión química, ¿no? Aquí podríamos incluso disminuir un poco y estaríamos bien. Aquí es donde estamos muy por debajo de lo que exigen ellos. El óptimo es este, en la cuestión de los frescos, alimentos procesados, y así es como se lee un cuadrante de este tipo, ¿no? ¿Cómo se llama? Diagrama de potencial, así se llama esto. Y ustedes lo pueden hacer incluso cuando hagan un análisis de un producto, lo pueden trabajar sin ningún problema, con demanda por un lado y oferta. Es decir, cuánto soy disponible de ofrecer y cuánto me están comprando. Entonces, hacen los comparativos en los cuadrantes y con eso pueden detectar oportunidades, riesgos, amenazas, donde hay excedentes, donde hay faltantes, por ejemplo, lo pueden detectar, por decirlo así, muy fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. ¿Cuáles son las exportaciones mexicanas exitosas en la Unión Europea? En los que, por ejemplo, somos altamente proveedores de ellos, es en lo que es la miel natural, el trigo duro. El trigo duro, como ustedes saben, es el que se ocupa para la repostería. Tenemos el tequila, ¿no? La cerveza de Malta, pulpo congelado, las jeringas, el anhidro acético, el policloruro de vinilo, los tubos de acero inoxidable y los artículos y aparatos de ortopedia. México es parte de los tres primeros proveedores de la Unión Europea, sobre todo en estos sectores, de lo que estamos aquí mencionando. ¿Se acuerdan que hablábamos de las bebidas alcohólicas? Aquí están, por ejemplo, la miel natural y sobre todo si es orgánica, es la que más potencial tiene, se ocupa como endulzante. Y por ejemplo, la miel de agave es ocupada para gente que tenga problemas de azúcar, es la miel que más se ocupa, entonces, bueno, ahí tienes un nicho de mercado. ¿Vale? Tomen nota para que sigamos.
Bueno, ahora vamos a la parte que también comentábamos, era importante, la inversión extranjera directa, que es la inversión que buscamos, que es la más importante, ¿no? Por lo que dijimos de la generación de empleos, el desarrollo económico, la infraestructura, el pago de impuestos, etcétera. Tenemos que la inversión extranjera directa de la Unión Europea a México es de 71 billones de euros y la inversión extranjera directa de México a la Unión Europea es de 10 billones. O sea, aquí de plano no tenemos con qué competir, ¿no? O sea, nos llevan 1 a 8 casi en este apartado, ¿no? O sea, por cada billón ellos ponen 7. Entonces, bueno, no hay un punto así de comparación que podamos nosotros ocupar o en lo que digamos podemos ser competitivos aquí, no, aquí en el corto plazo no podríamos ser competitivos, ¿no? Solamente en el muy largo plazo podría ser que no tuviéramos competitivos, ¿no? No sé ahorita, pero por la cuestión de salud mundial, pues los parámetros pueden variar un poco en esta cuestión pues, de lo que estamos viviendo, de lo que vemos, ¿no? La inversión, pues sí se ha visto afectada, pero también la inversión tiene que verse como un motor de desarrollo, ¿no? Si no hay inversión, pues bueno, entonces, ¿quién financiará los proyectos? Esa es la otra. Esta inversión es parte fundamental para financiar los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para exportar y cuáles son los requisitos para participar en negocios internacionales? La cuestión del emprendedurismo, ¿no? Los ambientes de negocios, los planes de negocio, así como la utilización de los apoyos institucionales. Los apoyos institucionales son los que da el gobierno justamente de sus diferentes dependencias para que nosotros podamos financiar, ¿no? Financiar nuestra actividad productiva, nuestra actividad comercial o nuestra actividad de distribución. Ujú. Entonces, bueno, tomen nota para que continuemos. Bueno, seguimos. Ahora, lo primero de ellos, les decía yo, la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Son los pasos que se deben de seguir para la consecución de un objetivo. Es una forma de trabajo establecer rutas críticas y forma parte de las recomendaciones para exportar, específicamente para el plan de negocios de exportación. Tenemos que se compone en primer lugar de un resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo, ustedes pondrán brevemente
bueno, la situación actual, a dónde van a llegar y cómo lo van a hacer. Es un resumen ejecutivo, como su nombre lo dice. A final de cuentas, los que evalúan los proyectos de exportación se centran en básicamente dos partes. La primera es el resumen ejecutivo, porque no van a leer todo el documento, o sea, eso olvídenlo, no leen todo el documento, no. Se centran en lo que es el resumen ejecutivo, eh, donde viene de manera muy breve y concisa los planes que les mencioné. Luego tenemos el análisis de la empresa, es decir, la situación financiera de la empresa, cómo se encuentra la empresa, su solvencia y todo. Tenemos el análisis del producto o servicio, o sea, del bien en cuestión que se va a exportar. Luego, ya que tiene el bien, se tiene que analizar y seleccionar específicamente el mercado meta, es decir, a qué región. No podemos decir, voy a exportar únicamente a la Unión Europea. No, eso estaría muy vacío, muy corto. Tenemos que decir, por ejemplo, al mercado, no sé, de la Unión Europea, específicamente en la región de España, no sé, en determinada región, o en Italia, en la costa sur de Italia, en Francia, en la ciudad de París, por ejemplo. Hay que ser lo más concisos posibles y hay que decir en qué segmentos, por ejemplo, en las pequeñas tiendas de Mercadona, por ejemplo, de España, o en los hostales de la región norte de España, ¿no? Entonces hay que ser muy específicos en los planes de negocio. A quién va dirigido, cómo seleccionamos al mercado meta, y lo más importante, o sea, les dije dos cosas que toman en cuenta. Uno es el resumen ejecutivo, el otro es la evaluación económica financiera. En esta parte de los proyectos de inversión, cuando uno hace proyectos, vamos a encontrar que en este apartado, por decirlo así, es donde nosotros, por ejemplo, evaluamos qué tan rentable es. Calculamos el estado de resultados y ocupamos algo que en proyectos es muy ocupado, que es la VAN y la TIR, la tasa interna de retorno y el valor actual neto, ¿no? Entonces son dos números que son muy importantes. Yo sé que ustedes no llevan materias de proyectos de inversión o formulación y evaluación de proyectos, pero yo se los estoy diciendo, en la evaluación económica es donde ponemos todos los cuadros, la famosa corrida financiera está en esta parte. Y el valor de la TIR tiene que ser mayor a uno. Si es mayor a uno quiere decir que es rentable, porque a la larga las ganancias van a ser superiores a lo invertido, ¿no? Si es menor a uno o igual a uno, si es igual a uno, habría que reevaluarlo y ver qué se puede modificar. Si es menor a uno, obviamente no es viable el proyecto, porque no está recuperando por cada peso invertido al menos ese peso. O sea, entonces no es rentable. Entonces, estos son los dos apartados que la gente de proyectos o los evaluadores de los proyectos toman en cuenta. Resumen ejecutivo y evaluación económica financiera son las dos partes más importantes, compañeros, y que nosotros debemos tomar en cuenta. Por favor, tomen nota para que podamos seguir.
Seguimos entonces. Algunas de las agencias que nos pueden ayudar para exportar. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, ProExporta. En el caso de México tenemos a ICEX y ProMéxico. En el caso de Chile tenemos a ProChile. Ya vieron, cada país tiene su Pro, porque es promoción y fomento. ProChile, Getro es de Japón, es la principal institución encargada de promover el comercio. Getro. Tenemos a Bancomex, Prompex, que es de Perú, ¿no? Singapore, International Enterprise, ¿no? Tenemos de Israel al Export Institute, ¿no? Es de los más importantes también. En Corea tenemos a KOTRA, que es Korean Trade, ¿no? Por ejemplo, y así, ¿no? Entonces son algunos de los principales organismos que se tienen para exportar y que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son algunos de los servicios y apoyos que ProMéxico fomenta? Bueno, van en tres sentidos. En primer lugar, tenemos la asistencia técnica. La asistencia técnica es propiamente dentro del producto, propiamente del producto. Es la mejora en los productos, qué certificaciones tengo, las campañas de imagen, es decir, la constante promoción y difusión, asesorar en las páginas web, o sea, en el diseño de una página web que pueda ser atractiva, que puedan consultar los extranjeros y puedan ver los productos, la cuestión de las tiendas virtuales. Esto justamente de las tiendas virtuales, actualmente por la situación en que vivimos, se ha visto muy desarrollado, muy trabajado, ¿no? Por la cuestión de el e-commerce, ¿no? Lo cual son páginas donde aparte de que tú ves los productos, son plataformas que deben tener cierta seguridad para que tú puedas realizar tus compras en ellas, ¿no? Ahora, en la cuestión de la promoción internacional, ferias individuales, ferias de pabellón nacional, es decir, que tú puedas estar presente en esos eventos donde se realiza la actividad propia. Misiones exportadores, misiones de compradores y del apoyo para que un grupo de personas vaya a ver, eh, vaya a conocer el mercado, vea dónde hay oportunidades, detecte oportunidades, manejarte las agendas en el exterior, o sea, qué eventos van a haber a nivel mundial donde tú puedas participar para que tu producto tenga mayor alcance, ¿no? Ahora, tenemos en la parte de la inversión extranjera, eh, agendas, seminarios, localización de sitios, proyectos, ¿no? Principalmente. Ahora, también ayudan en la formación de recursos humanos en negocios internacionales, gente capacitada para estar en esa área y algo muy importante, el contacto empresarial. Esta parte es fundamental. El hecho de tener el contacto empresarial puede ser una gran oportunidad para posicionarte en el extranjero. La cuestión del contacto empresarial. Muy importante esta parte también y se debe de tomar mucho en cuenta. Tomen nota del cuadro ya para que terminemos, compañeros. Ya estamos por concluir. Por favor.
Bueno, no se los dije, pero en esta parte también es muy importante la cuestión de la gestoría. La gestoría tiene mucho que ver con el contacto empresarial. El hecho de que ProMéxico te esté apoyando, te respalde, eso le da cierta certeza al comprador, porque sabe que pues bueno, hay una parte robusta detrás de ti que te apoya en estas cuestiones de buscar clientes, buscar oportunidades, ¿no? Y eso pues es sumamente importante esto. Ujú. Que tengas el respaldo, ¿no? de ProMéxico detrás de ti para que bueno, busques lo que es la promoción y difusión. Algunas fuentes de información tenemos estas que están aquí: Expo Shanghai, Exportanet, directorio de exportadores, cursos de capacitación, guía para invertir en México y negocios. Ahora, en el caso de Europa, nosotros podemos trabajar con Export Helpdesk for Developing Countries, ¿no? Es una página de un servicio en Internet donde la Comisión Europea facilita a los países en desarrollo el acceso a los mercados nacionales, bueno, los mercados nacionales para la Unión Europea. Es gratuito y pues muy fácil de utilizar. Vamos a ver que te da información de los exportadores en los países interesados en que se les suministre productos. Este es un screenshot de su página. Está en inglés, en español, en francés y en portugués. O sea, lo pueden consultar ustedes. Ahí van a ver, miren, aquí están los requisitos y gravamen. Es decir, si yo quiero exportar determinado producto, ¿a qué me enfrento? Los derechos de importación, los regímenes preferenciales, las estadísticas comerciales. Para consultar bases de datos tenemos este apartado, enlaces, así para consultar alguna otra cosa en un sitio distinto. Entonces, bueno, ustedes pueden ocuparlo. Esto les sirve mucho, al igual que, por ejemplo, los manuales del importador, el manual del exportador, por ejemplo, que son herramientas que obviamente sirven mucho para conocer otros mercados y cómo funcionan estos. Pues bueno, compañeros, hasta aquí estaríamos concluyendo. Nos vemos la próxima sesión, que es hasta regresando de la semana de vacaciones, y nos veríamos regresando para continuar. Tengan un excelente día y excelentes vacaciones. Gracias, profesor. Hasta luego, compañeros. Gracias, Muy bien. profesor. Gracias. Hasta luego.